La sombra en la casa. La familia García había heredado la antigua casa de sus antepasados en un pequeño pueblo andaluz, un lugar rodeado de olivos y callejones empedrados que parecían detenidos en el tiempo. La casa, construida en el siglo XIX, conservaba paredes de piedra, techos altos con vigas de madera oscura y balcones que daban al patio central. Cada rincón estaba impregnado de historia. Los muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas mostraban el contorno de lo que alguna vez fueron sillas, mesas y aparadores llenos de objetos que contaban la vida de generaciones pasadas. El primer día, al cruzar la puerta principal, un olor a humedad y madera envejecida me envolvió, mezclado con un aroma lejano a lavanda, como si alguien hubiera querido preservar el recuerdo de las mujeres que habitaron la casa antes que nosotros. Mis padres desempacaban cajas y trataban de colocar los muebles, mientras mis hermanos exploraban cada habitación, abriendo cajones, encontrando objetos olvidados, curiosos por las historias que la casa podía contar. Yo, el mayor, sentía una mezcla de fascinación y desconfianza. Cada habitación parecía tener su propia personalidad. El salón con sus paredes adornadas por retratos antiguos, la biblioteca con estanterías que crujían bajo el peso de libros de tapas gastadas, y el comedor donde una lámpara de araña colgaba, cubierta de polvo, reflejando la luz de la tarde de manera extraña. Mientras recorría el pasillo principal, noté por primera vez algo que no podía explicarme. Un reflejo fugaz en el espejo al final del corredor, como si una figura caminara detrás de mí, pero al girarme no había nadie. La noche llegó, y con ella un silencio distinto al del día, pesado y envolvente. Al principio, atribuimos los crujidos de la casa a la madera vieja y al viento que se colaba por las rendijas de las ventanas, pero pronto comenzaron a suceder cosas que desafiaban la lógica. Una silla que había dejado junto a la mesa apareció en otro rincón, cuadros inclinados que antes estaban rectos, puertas entreabiertas que yo recordaba haber cerrado. Los sonidos eran sutiles, susurros que parecía emitir la casa misma, pasos que se detenían cuando volteaba, y el roce de algo invisible contra las paredes. Una tarde, mientras subía las escaleras que llevaban al piso superior, observé cómo la sombra de una lámpara se alargaba de manera imposible, proyectando figuras que no coincidían con la forma de los muebles. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda y me hizo dudar de mi propia percepción. Intenté hablar con mis padres sobre lo que veía, pero ellos insistieron en que era la imaginación propia del cansancio y el estrés de la mudanza. Decidí investigar más a fondo. Exploré el ático y encontré cajas con cartas antiguas, fotografías de antepasados que vivieron en la casa y objetos personales que parecían susurrar historias olvidadas. Algunos retratos tenían los ojos pintados de manera que parecían seguirme por la habitación, y ciertos muebles estaban colocados como si alguien los hubiera movido recientemente. Cada hallazgo aumentaba mi intranquilidad. La casa parecía tener memoria, y yo era un intruso. Al caer la noche, la familia se retiró a sus habitaciones, pero yo permanecí en el salón observando la luz que se filtraba a través de las cortinas. Allí, en el reflejo del espejo antiguo, vi de nuevo una sombra que no pertenecía a ninguno de nosotros. Esta vez fue más clara, una silueta alargada que desapareció cuando parpadeé. Mi corazón se aceleró y una sensación de que la casa misma me estaba observando me envolvió. Comprendí que habíamos heredado algo más que paredes y muebles. Habíamos heredado secretos que la familia García había dejado atrás y que ahora buscaban ser revelados.
La primera noche terminó con un frío intenso que atravesaba las paredes de piedra. Intenté dormir, pero cada crujido, cada sombra proyectada por la luz de la luna parecía contarme que no estaba solo. La casa no era solo un hogar, era un guardián de memorias y misterios antiguos, y yo estaba atrapado en su historia desde el primer instante. Los días siguientes, la rutina familiar parecía normal a simple vista, pero yo no podía quitarme la sensación de inquietud. Cada vez que pasaba por los pasillos del piso superior, sentía que algo se movía en los rincones de la casa, aunque no hubiera nadie allí. Las luces se encendían y apagaban solas, y a veces el tic-tac del reloj del salón parecía resonar de manera extraña, más rápido o más lento, como si midiera mi miedo. Una tarde, mientras revisaba los viejos libros de la biblioteca, escuché un susurro apenas audible. Al principio pensé que era el viento entre las persianas, pero luego distinguí palabras, fragmentos de frases que no lograba comprender del todo. «No debiste venir», parecía decir la voz, un hilo de sonido que se perdía entre las paredes de piedra. Me giré, buscando alguna explicación lógica, pero todo estaba quieto y en orden. Esa noche, al acostarme, la sensación de ser observado se intensificó. Las sombras de los muebles parecían alargarse hacia mí, y cada crujido de la madera me hacía saltar. Intenté convencerme de que era mi imaginación, un efecto de la luz de la luna filtrándose por las cortinas, pero entonces escuché un golpe seco desde la cocina, seguido de otro en el pasillo. Mi respiración se aceleró y me levanté para investigar, cámara en mano. Al llegar al pasillo, el aire estaba frío y pesado, y un olor metálico, como a óxido, impregnaba la casa. Observé cómo una de las cortinas se movía sola, balanceándose suavemente a pesar de que no había corriente de aire. Mi corazón latía con fuerza y por un momento tuve la certeza de que alguien estaba allí, oculto, jugando con mi percepción. Cada reflejo en los cristales y espejos me hacía dudar de lo que veía. Sombras que se movían contra la lógica, como si el espacio mismo se deformara. Intenté calmarme, recordando que la casa era vieja y que los sonidos podían explicarse racionalmente. Madera que se dilataba o contraía, ventanas mal cerradas, animales pequeños que se habían colado. Pero entonces vi algo que no podía ignorar. En el espejo del pasillo apareció una figura al fondo, detrás de mí, que no se movía como los reflejos habituales. Giré la cabeza y no había nada. Pero al mirar de nuevo en el espejo, la figura permanecía allí, difusa, como un contorno humano que parecía observarme con paciencia y malicia. Esa noche apenas dormí. Cada sombra y cada susurro mantenían mi mente alerta. Comprendí que la casa había despertado, que algo dentro de sus paredes había percibido nuestra presencia y estaba reaccionando. La sensación no era solo miedo físico, era una presión sutil, psicológica, que me hacía cuestionar mi cordura. Cada habitación parecía susurrar secretos que no estaba listo para entender, y el hogar que había prometido ser un refugio empezaba a sentirse como una trampa, un lugar donde los recuerdos y los fantasmas de la familia se entrelazaban con la realidad, y yo estaba atrapado en medio de ello. Al amanecer, mientras el sol iluminaba parcialmente los muros de piedra, intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio y la imaginación. Sin embargo, cuando miré por la ventana del salón, vi que una sombra se había quedado en el patio, una forma oscura que se desvaneció lentamente con la luz del día. Supe entonces que la casa no era solo antigua y abandonada, tenía voluntad propia y ahora nos había notado.
con cada día que pasaba, la casa parecía más viva, como si respirara a nuestro alrededor. Cada habitación tenía su propio carácter. La cocina emitía un olor a aceite rancio mezclado con polvo antiguo. Los pasillos crujían incluso cuando nadie caminaba sobre ellos, y el salón parecía retener las voces del pasado, resonando con ecos de risas y llantos que nadie podía identificar. Una tarde, mientras exploraba el ático, encontré un baúl cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, descubrí objetos antiguos de la familia, cartas manuscritas, fotografías en sepia y un diario con páginas amarillentas. Al hojearlo, me sorprendió leer menciones a la sombra y advertencias para no subir solo a ciertos pisos por la noche. El diario hablaba de sucesos extraños que habían ocurrido décadas atrás, de familiares que afirmaban escuchar voces y ver figuras oscuras que desaparecían al intentar acercarse. Esa misma noche, los susurros volvieron más claros y persistentes. Provenían del sótano, un lugar que hasta entonces había evitado. Sentí un impulso irracional de bajar y comprobar qué los provocaba, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. Al acercarme a la puerta del sótano, la linterna tembló en mi mano y un frío intenso se derramó por el pasillo, como si la casa misma me advirtiera. Decidí abrir la puerta con cautela. La oscuridad parecía más densa allí abajo. Cada paso que daba hacía que las sombras se alargaran y retorcieran de manera imposible. Los objetos antiguos, apilados durante décadas, parecían moverse ligeramente cuando mi linterna los iluminaba, como si intentaran apartarme del centro del sótano. Mi respiración era pesada y cada crujido del piso me recordaba que estaba solo frente a algo que no podía comprender completamente. Mientras avanzaba, vi marcas en las paredes, símbolos antiguos tallados en la piedra, casi borrados por el tiempo, pero aún legibles. Eran idénticos a los que había visto en el diario, advertencias para quienes entraran en las zonas más profundas de la casa. Una sensación de urgencia me invadió. Comprendí que los sucesos del pasado y las advertencias del diario no eran simples supersticiones, sino registros de algo que todavía residía en la casa, esperando a ser percibido. De repente, escuché un golpe seco proveniente de la parte más profunda del sótano, seguido por un susurro claro. «No debiste entrar». Mi linterna cayó al suelo, iluminando por un instante un rincón oscuro donde una figura parecía observarme. Parpadeé y desapareció. Sentí que mi mente luchaba por racionalizar lo que veía, pero la casa imponía su propia lógica. Cada sombra, cada crujido, cada reflejo parecía formar un patrón que solo podía ser comprendido desde dentro del miedo. Esa noche, regresé a mi habitación con el corazón acelerado. Cerré la puerta y traté de dormir, pero los ecos del sótano, las palabras del diario y la sensación de ser observado no me dejaron. La casa había dejado claro que no éramos meros habitantes, éramos testigos de su memoria, de su historia que aún respiraba y se manifestaba, y cada día que pasaba sentía que nos acercábamos a descubrir secretos que tal vez nunca debían ser revelados. Los días se convirtieron en un constante estado de alerta. Mi familia empezaba a notar cosas extrañas. Los niños hablaban de voces que nadie más escuchaba. Mi madre comentaba que sentía presencias en las habitaciones y mi padre, aunque escéptico, se sorprendía al encontrar objetos fuera de lugar o con marcas extrañas sobre la madera. La casa parecía responder a nuestra atención, como si existiera un vínculo entre nuestra presencia y los fenómenos. Una noche, mientras caminaba por el pasillo principal,
escuché un susurro colectivo, casi como un coro lejano, mezclado con el sonido de pasos que no coincidían con los nuestros. Miré a mi alrededor. Las sombras se alargaban y parecían moverse de manera autónoma. La luz de la luna que entraba por las ventanas proyectaba figuras distorsionadas en las paredes, que se asemejaban a siluetas humanas, aunque ninguna era tangible. El sótano, que hasta ahora había sido evitado, parecía tener una fuerza gravitatoria propia, atrayendo nuestra atención. Decidimos bajar todos juntos, aunque cada escalón crujía como si jaras viejas advertencias. Al abrir la puerta, un olor a humedad y metal oxidado nos golpeó. Allí, los objetos antiguos aparecían cambiados de lugar respecto a la última vez, y en las paredes se percibían sombras que parecían seguirnos. Mientras avanzábamos, escuchamos un golpe seco. Algo cayó detrás de nosotros. Cuando miramos, no había nada, pero un frío intenso nos hizo retroceder. Los niños comenzaron a llorar. Mis padres se miraban con miedo y confusión. Entonces, la linterna de mi padre iluminó una pared con símbolos antiguos, idénticos a los que había visto en el diario familiar. Al tocarla, sentimos una vibración leve bajo nuestros pies, como si la casa misma latiera. La sensación de ser observados se volvió casi física. Cada sonido y cada sombra parecía reaccionar a nuestros movimientos. Escuchamos nuevamente el susurro: ¿no deberían estar aquí? La voz, esta vez, no parecía pertenecer a ningún miembro de la familia, sino a un eco de los antepasados, a la memoria misma de la casa. No había miedo racional que pudiera explicarlo, solo la certeza de que la casa mantenía viva su historia a través de nosotros, los intrusos, y que el pasado y el presente se encontraban en cada rincón oscuro. Esa noche nadie pudo dormir. Cada crujido, cada sombra proyectada por la luna parecía formar parte de un patrón que nos recordaba que la casa no era simplemente un hogar, era un organismo vivo, con memoria y vigilancia. Habíamos despertado algo que dormía desde hace décadas, y la familia García, que creía heredar una propiedad, había heredado también su historia más oscura y palpable. La tensión acumulada durante días llegó a un punto insostenible. Cada miembro de la familia estaba consciente de que la casa ya no era solo un lugar para vivir. Era un testigo vivo, una entidad que conservaba recuerdos y emociones de generaciones pasadas. Esa noche, la oscuridad parecía más densa que nunca, y los susurros se volvieron claros, como si alguien pronunciara cada palabra deliberadamente. Decidí regresar al sótano, con mi familia siguiéndome a regañadientes, aunque nadie quería admitirlo. Cada escalón resonaba con un eco profundo, amplificando nuestro miedo. Al abrir la puerta, el aire era casi sólido, cargado con la memoria de los que habían vivido allí. Los objetos se movían sutilmente, pero esta vez las sombras parecían organizarse, formando figuras humanas que no podían definirse del todo. El diario antiguo cayó de mi mochila y se abrió en una página marcada con una cruz roja. En ella se describía un ritual simbólico que los antepasados realizaban para comunicar la historia de la familia a quienes llegaban demasiado lejos. Comprendí entonces que los susurros y sombras no eran malevolentes por sí mismos, sino advertencias. La casa buscaba transmitir algo que había quedado inconcluso. Mientras leía, una ráfaga de aire movió las cortinas y proyectó una sombra alargada que se extendió por todo el sótano. Cada símbolo en las paredes parecía brillar tenuemente bajo la luz de la linterna, revelando un patrón que conectaba todos los rincones de la casa. Pasillos, habitaciones, ventanas y puertas.
Era como si la casa hubiera tejido su historia en sus paredes y ahora nos estaba enseñando su memoria, sus secretos, sus miedos. El miedo se mezcló con una comprensión inesperada. La familia permaneció junta, observando y escuchando, absorbiendo los ecos del pasado. Los susurros dejaron de ser caóticos y se convirtieron en relatos fragmentados, nombres, fechas, advertencias y recuerdos que habían quedado atrapados en el tiempo. Cada uno de nosotros comprendió que la casa no quería hacernos daño, sino que nos estaba mostrando lo que los antepasados habían vivido y lo que se había perdido con los años. Cuando la primera luz del amanecer iluminó el sótano, las sombras se disiparon lentamente y el aire volvió a la normalidad. La casa permanecía en silencio, pero la sensación de vigilancia había desaparecido. Habíamos atravesado la memoria de generaciones, enfrentado nuestros miedos y sobrevivido. La familia García ahora comprendía que no eran dueños de la casa en el sentido tradicional. Eran sus herederos en conocimiento y memoria, responsables de respetar la historia que los muros guardaban. A partir de aquel día, la casa dejó de ser aterradora y se volvió un lugar de aprendizaje silencioso. Los susurros no desaparecieron del todo, pero ya no provocaban miedo. Eran recordatorios de que cada espacio tenía su historia y que nuestra presencia continuaba esa cadena. Habíamos sobrevivido a la sombra de la memoria, y aunque nunca olvidaríamos el terror de la primera noche, entendimos que la verdadera oscuridad estaba en la ignorancia de nuestra propia historia.